Ahora, Bien, vamos a continuar el análisis de lo que está ocurriendo con esta guerra que no para. Estamos con Guido Larsson, académico de la Universidad del Desarrollo, y su análisis internacional que siempre agradecemos. ¿Cómo estás, Guido? Buen día. Buen día, Gonzalo. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, todo continúa. Ayer Donald Trump dando una señal de que esto iba a terminar. Algunos dicen, bueno, este mensaje debe haber sido dirigido a las bolsas, al petróleo. Logró que bajara la cosa solamente con decir eso. Pero en los hechos de nuevo está subiendo el petróleo porque la guerra continúa y el ministro de Guerra ha señalado hace poco rato que hoy se está dando el bombardeo más intenso contra Irán. Todo sigue igual. ¿Qué puede terminar con esta guerra? Bueno, la pregunta, creo yo, obedece a determinar primero ciertas condiciones que no han cambiado mucho, al menos dentro de lo que es la lógica del bombardeo israelí y estadounidense. La primera de ellas es que es un bombardeo que no va, al menos hasta ahora, va a alcanzar su objetivo estratégico, que es provocar el colapso del régimen. Esto probablemente pasa por una cierta, digamos, ingenuidad en la manera en cómo los bombardeos operan. No hay casos en la historia humana donde un bombardeo modifique la naturaleza que tiene un régimen. Y si ya Irán logra resistir y absorber el impacto de las primeras 48 horas de este ataque, que si bien es cierto elimina toda la plana mayor del establishment iraní, incluyendo al ayatollah, parece ser bastante resiliente en torno a su propia supervivencia. No hay que perder de vista, Gonzalo, de que Irán es un país inmenso. Tiene 1,6 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Es casi 3 veces el tamaño de Francia y por ende es casi o corresponde casi al tamaño total de Europa Occidental. En consecuencia, uno tiene que tener en perspectiva la posibilidad o la suposición de que un bombardeo de este tipo vaya a alterar las condiciones políticas. Yo no veo por dónde vaya a alterar las condiciones políticas, sobre todo al considerar de que Irán mismo ha sido bastante enfático en decir de que se ha estado preparando durante 40 años para una guerra de este tipo, de que está en condiciones de seguir absorbiendo, aparentemente al menos, el bombardeo israelí y estadounidense. Es cierto de que ha bajado la intensidad de los ataques a través de misiles y a través de drones que ha realizado Irán, pero no se han detenido. No sabemos exactamente bien el daño que estos han provocado. Hoy día Israel, por ejemplo, está viviendo una suerte de censura mediática y es muy difícil determinar exactamente el grado de daño que ha ocurrido sobre Haifa o sobre Tel Aviv, pero algunos analistas que al menos tienen redes en el interior de Israel manifiestan de que los daños pueden ser significativos. Y eso entonces indica un dilema, y que creo que es el dilema que está detrás de la pregunta. Creo que Donald Trump tiene mucho interés en acabar rápido con esta guerra, en parte por los efectos económicos que ya ha tenido, pero para Irán es irracional, de hecho, tratar de llevar a cabo una negociación, en parte porque entienden de que si es que negocian rápidamente un cese al fuego, nada garantiza de que en algún tiempo más vayan a volver a ser atacados. Y por lo tanto, para ellos, esta es realmente una guerra, digamos, casi existencial, donde quieren reconfigurar el mapa estratégico de la región y garantizar entonces de que la seguridad iraní pueda sostenerse en pie en los años que están por venir. Y en ese creo yo que impasse se encuentran hoy día los tomadores de decisión, y creo yo que por eso estamos observando tal vez una intensidad de ataque muy significativa por parte de los Estados Unidos e Israel, en parte porque creen, incorrectamente a mi modo de ver, de que esa intensidad es lo que va finalmente a hacer de que Irán se subordine a los intereses norteamericanos. Pero insisto en la idea, no observo al menos que haya evidencia para poder afirmar aquello. Sí, da la impresión que más allá de los bombardeos, más allá de la fuerza militar que se ocupe, por supuesto que la de Estados Unidos, más encima junto a Israel, es prácticamente incontrarrestable en una batalla, ¿no? Pero Irán también ha hecho lo suyo, ha soportado ya una semana y además de eso ha tomado estrategias que también demuestran que Irán estaba preparando esta situación hace años. Acá se ve poca improvisación de los iraníes en esta oportunidad. Vemos, por ejemplo, que la primera forma de
hacer daño, fue atacar las bases aéreas y las bases militares de Estados Unidos en otros países, y con eso no solamente rajuñar a Estados Unidos, sino que también al multiplicar y esparcir el conflicto, hace que Estados Unidos e Israel tengan que gastar mucho más material bélico. Los empieza a gastar también, o sea, más misiles tienen que usar porque están respondiendo en distintas partes, en fin. Pero creo que parece que los bombardeos no van a definir esto, sino que puede ser el barril del petróleo, la presión mundial por lo que está pasando. O sea, acá muchos países se vieron arrastrados a esta guerra. La mayoría de los países europeos que han movido fragatas a cuidar posiciones y todo, han dicho, nosotros no queremos participar en esto, todo esto es defensivo, pero se han arrastrado en el tema y están todos sufriendo, incluidos nosotros, la tremenda inestabilidad que están ya arrojando los mercados. Entonces, ¿puede ser esa al final el factor que obliga a Trump a buscar una forma de darse por ganador y parar con esto? Sí, yo creo que Donald Trump ha mostrado ser muy sensible a la manera en cómo operan los mercados, cómo opera la bolsa, el impacto económico que tiene también sobre no solamente su propia sociedad, los Estados Unidos, sino que todo el planeta. No hay que olvidar de que el propio Donald Trump salió electo con una agenda en donde prometía avances en esa órbita, avances en el ámbito económico, mejorar obviamente el costo de la vida, minorarlo. Y lo que ha traído como consecuencia esta guerra es todo lo contrario. Es interesante en ese sentido de que uno ve una clara correlación entre lo que Trump dice que va a ocurrir, la manera en cómo los mercados operan, pero por otro lado la misma estrategia iraní, que yo creo que es deliberada. Irán creo yo que por un lado ha tratado de degradar los sistemas de alerta temprana a lo largo de toda la región, socavar evidentemente la presencia norteamericana en la región, en toda una serie de bases militares. De acuerdo a la última información, al menos de la forénsica militar, tal vez 27 bases militares en la región han sido atacadas por parte de Irán, algunas de ellas destruidas de manera muy significativa, particularmente digamos, el puerto naval que acoge a la Quinta Flota. Y detrás de eso está, obviamente, desde el punto de vista iraní, esta suerte de mensaje, ¿no es cierto?, de que el ataque israelí y norteamericano tiene una consecuencia a todo el mundo y que por ende entonces es todo el mundo el que va a tener que encontrar un mecanismo que permita, por un lado, garantizar su seguridad y su supervivencia y por otro lado, entonces, inhibir nuevas ofensivas israelíes y estadounidenses. Ahora, justo antes de esta entrevista, Gonzalo, estoy observando de que el precio del crudo, al menos medido en el indicador del WTI, se encuentra aproximadamente en los $89 el barril. Por lo tanto, tiene un descenso muy significativo en torno a los máximos que alcanzó el día de ayer. Pero lo interesante es que muy posiblemente vamos a tener volatilidad durante toda la semana, particularmente observando cuáles son los resultados de los bombardeos, cómo responderán y cómo esto se manifiesta en un escenario estratégico donde la salida no se ve cercana. Es cierto de que han habido, yo te escuchaba con anterioridad, intentos, ¿no es cierto?, de acercamiento diplomático encabezados por la Federación Rusa, también por China, pero esto no ha traído un resultado positivo. Y si se toma en cuenta el hecho de que Irán pareciera ser que todavía tiene capacidad a nivel de aviones no tripulados y que todavía tiene, sobre todo, digamos, sistemas de lanzamiento de misiles que se cuentan en las centenas, entre 100 y 200, a pesar de que han habido muchos que han sido destruidos por parte de los bombardeos. Eso entonces también manifiesta la intención de proseguir con esta guerra, teniendo esta, por así decir, doble dimensión, ¿no es cierto? Una dimensión de presionar a partir de los efectos económicos y la otra dimensión de degradar la presencia norteamericana en la región, que tiene además un apéndice muy interesante y que tiene que ver con el hecho de que, bueno, los países del Golfo y los países árabes también probablemente se están cuestionando si es que la presencia norteamericana en la región mejora su propia seguridad. Porque hasta ahora lo que ha ocurrido es todo lo contrario, ¿no es cierto?, de que la presencia norteamericana en la región ha traído como consecuencia arrastrar a los países árabes a ser finalmente objetivos, ¿no es cierto?, de los ataques militares iraníes. Y por ende, entonces, creo yo que los riesgos que hemos comentado en su momento desde que comenzó esta guerra siguen siendo extraordinariamente altos. Puede ocurrir de que la guerra se salga de control, puede ocurrir de que
el precio del petróleo vuelva a sufrir una alza muy significativa. Puede ocurrir de que hayan incentivos para Israel y para los Estados Unidos de escalar el conflicto a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo. Hasta ahora ha habido mucha inhibición de querer poder posicionar tropas en terreno. Yo sigo siendo de la idea de que eso es algo que Donald Trump va a querer evitar, pero igual esa compuerta ya se abrió. Ya hay discusión al interior de los Estados Unidos en torno a de que esta es una operación de que va a requerir con tropas en terreno, etcétera. Entonces estamos observando de que la trayectoria del conflicto es una que no se ha detenido, no ha minorado, se ha incrementado y eso obviamente va a tener consecuencias a todo nivel. ¿Qué capacidad tiene Irán realmente de mantener las complicaciones en el estrecho de Hormuz relativo a la detención, ¿no? del tráfico internacional, sobre todo del petróleo? Mira, yo creo que es una cuestión tanto de capacidad fáctica como de percepción. Entonces, digamos simplemente de que el Irán manifiesta de que va a permitir el paso por el estrecho. Eso igual no va a significar un retorno a los precios del petróleo previos a la guerra, porque acá obviamente la percepción de las aseguradoras, de las propias compañías finalmente de transporte, no se va a modificar de un momento al otro. En parte porque entienden de que la inestabilidad no va a desaparecer, aun si es que Irán permite el traspaso. Entonces, una dimensión, creo yo, es tal vez la psicología de la percepción en torno a lo que está ocurriendo en la zona. Entonces, los precios del petróleo probablemente van a mantenerse en niveles superiores a lo que existían antes del viernes pasado. Y por el otro lado, respecto tal vez capacidades fácticas, bueno, los mismos portavoces del ejército iraní han dicho de que esa capacidad existe. De hecho, esa es una de las razones por las cuales esta idea de que los activos militares norteamericanos van a acompañar a los buques, ¿no es cierto?, de transporte del petróleo a través del estrecho de Hormuz, era una idea tan mala, porque al final lo que está ocurriendo ahí es que quedan expuestos finalmente a posibles bombardeos iraníes. La única razón por la que Irán hoy día no ha atacado a buques norteamericanos es porque los buques norteamericanos se encuentran lejos finalmente de esa zona crítica. Pero si se acercan a ellos, obviamente es una invitación a realizar ataques de ese tipo. Irán al menos, es difícil obviamente tener datos duros, pero Irán cuenta con capacidad misilística permanente, cuenta con drones y ojo, el punto no es tanto derribar o hundir a un buque. El punto es que si hay un ataque a un buque, eso ya genera un efecto de cascada sobre todos quienes están tomando decisiones a su alrededor. Y eso obviamente de facto va a significar el cierre del estrecho, independientemente que, por ejemplo, puedan posicionar minas submarinas, algo que Irán también cuenta con capacidad para aquello. Entonces, nota Gonzalo de que estamos hablando de dos dimensiones complementarias. Una, cómo se percibe el conflicto en términos de lo que está ocurriendo en el estrecho, y otras son las capacidades iraníes. Y creo yo que la retroalimentación de ambos factores es lo que finalmente posiciona no solamente el precio en niveles muy superiores a lo que estaba con anterioridad al inicio de la guerra, sino que a inhibir un tránsito, aun si es que hay garantía de que Irán permite su flujo. Y eso es lo que hace de que el conflicto, aun si se detiene el día de mañana, no vaya a transformar por entero los cálculos que distintos elementos de la zona están tomando hoy día. Claro, a ver, se está informando preliminarmente, ya son varias agencias que lo señalan. Todo esto hay que esperar, ¿no? Porque la información en la guerra es muy poco fiable hasta que después de varias horas, ¿no? Donde se reconoce sobre todo por las autoridades de cada bando los hechos. Pero se da por muerto a una de las autoridades iraníes, que es Basij Asadollah Patfar. Entiendo que él es como el comandante, es uno de los comandantes más importantes, ¿no?, de las fuerzas revolucionarias iraníes, ¿no? Sí, es al menos el que ha tenido mayor visibilidad pública. Hay tal vez detrás de la afirmación, Gonzalo,
una cuestión que es bien complicada de determinar y que tiene que ver con la estructura que actualmente está teniendo la Guardia Revolucionaria y el propio ejército iraní. Es decir, desde el punto de vista obviamente comunicacional, lo que tú dices me parece acertado, pero desde el punto de vista operativo, lo que hemos estado observando es una cierta descentralización y cierta autonomía en la manera en que se ha operado por parte de Irán. De hecho, esa es una de las explicaciones que se han estado entregando para explicar por qué han habido bombardeos o al menos ataques menores, pero ataques al fin y al cabo, que han traspasado el teatro de operaciones regional, ¿no? Y que han transitado hacia espacio aéreo turco, hacia espacio aéreo de Azerbaiyán. Entonces, creo yo que hoy día no estamos en posición de responder exactamente cuál es la estructura y la cadena de mando que tiene la Guardia Revolucionaria, precisamente por el grado de opacidad de información que tenemos sobre lo que está ocurriendo al interior de Irán. Pero, obviamente, están emergiendo voces que de hecho manifiestan lo que hemos estado diciendo desde el inicio de esta conversación, ¿no es cierto?, de que Irán no tiene mayor pretensión de terminar con una guerra porque no tiene garantía de que, habiendo terminado la guerra, el escenario estratégico vaya a cambiar. Entonces, solamente en la medida en que haya garantías de que el escenario estratégico cambió, podemos eventualmente abrir la posibilidad de un cese al fuego. No, y además, bueno, además de la retórica, ¿no? Irán, bueno, además de una otra manera resistir, todavía sigue atacando. Eh, También hay un tema de las cosas simbólicas que son importantes. Por ejemplo, después de que muere el ayatolá Jamenei, Trump, si hubiera querido dar una señal de, ya, terminó esto, gané. Al menos el ayatolá fue eliminado, descabecé Irán, todo esto ya está controlado, en fin. Pero ellos ponen ni más ni menos que al hijo. O sea, el régimen Jamenei, ayatolás, sigue vivo, esa es la señal. Y para Estados Unidos, mientras eso no cambie, yo creo que es imposible salirse de la guerra. Sí, yo creo que ahí hay dos problemas. El primero es que cuando se inicia la guerra, Donald Trump, Pete Hegseth, Marco Rubio entregan, digamos, declaraciones donde los objetivos son extraordinariamente maximalistas. Recuerda tú de que el fin de semana en que la guerra comenzó, hace más de una semana atrás, ellos decían de que el objetivo era el colapso del régimen, degradar de forma permanente el programa nuclear, socavar el programa balístico y imponer una figura que sea inclinado hacia Washington. Ahora, ninguno de esos cuatro objetivos se ha realizado. Hoy día, de hecho, hay mucha ambigüedad o ambivalencia en torno a cuál puede ser el objetivo, porque pareciera ser que cambia día a día. Y eso hace de que estén un tanto atrapados en torno a los mismos objetivos autoimpuestos que Estados Unidos declaró. Y lo que tú dices creo yo que es cierto, porque bueno, el régimen, como dijimos, ha absorbido finalmente el golpe, ha sido resiliente, ha resistido finalmente este intento de hacerlo colapsar. Se nombra al hijo del ayatollah Khamenei, o Khamenei como su sucesor. Y noten además una cuestión que creo yo que desde el punto de vista de la psicología del ayatollah, del actual ayatollah, es muy importante porque el Muqtada Khamenei, el hijo, es nombrado como líder supremo habiendo experimentado la muerte de su padre, habiendo experimentado la muerte de su esposa y habiendo experimentado la muerte de su hijo pequeño. Entonces la pregunta es, ¿estamos teniendo un líder supremo que es menos radical o más radical que aquel que acaba de suceder? Y yo creo que la respuesta es que tiene muchos incentivos a nivel de su propia psicología para resistir, digamos, y seguir resistiendo la operación, y para escalarla si llega el caso, porque estamos hablando de una persona que acaba de perder tres de las figuras probablemente más relevantes para su vida, más allá de obviamente la discusión normativa que podemos eventualmente tener. Entonces, creo yo que esto puede transformarse en un desastre político para los Estados Unidos, aún considerando lo que tú decías con anterioridad, de que Israel y los Estados Unidos hoy día tienen dominio aéreo, pueden operar básicamente con libertad en el espacio aéreo iraní, de que han degradado de manera muy significativa
la capacidad balística de Irán, de que han asestado golpe tras golpe al país y sin embargo el país sigue en pie. Y ese es un problema porque entonces el desafío estratégico de Israel y de los Estados Unidos no solamente no ha desaparecido, sino que posiblemente puede profundizarse debido a el ascenso de Muqtada Jamenei. Sí, a ver, cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, no solamente uno escuchaba a Putin que esto iba a ser muy breve, sino que todo el mundo pensaba que en verdad iba a ser una guerra corta. Ucrania le ha hecho frente y harto daño al régimen ruso, pero hay una diferencia. Yo creo que acá no es comparable. No es que Irán le pueda hacer una resistencia tan grande como Ucrania a Rusia, porque Ucrania, mal que mal, recibe constantemente el apoyo, ¿no? La nutrición armamentística, sobre todo de recursos, por parte de varios países. Pero en este momento Irán está completamente y casi sola contra Israel y Estados Unidos. Por lo tanto, la lógica indica que la guerra, en ese aspecto, no debería ser muy larga, a menos que la información que tenemos de lo que en realidad tiene Irán bajo tierra es mucho más de lo que el mundo sabe. Claro, yo lo único que matizaría son estas informaciones que dicen de que la Federación Rusa estaría proveyendo de inteligencia a Irán para realizar sus ataques de misiles balísticos. Pero salvo eso, yo creo que lo que dice es cierto. Obviamente Irán no tiene el grado de alianzas que tiene Ucrania, por ejemplo. Se encuentra relativamente solo, se encuentra en una curva de degradación finalmente de sus capacidades militares. Pero lo que es importante es nuevamente recordar lo que hace mucho tiempo atrás, siglo XIX, decía el general von Clausewitz, que analiza finalmente, teóricamente, desde el punto de vista de los objetivos políticos que tiene la guerra. Él decía, no hay que perder de vista nunca de que la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. Y por ende, entonces, no puede desanclarse así sin más las capacidades militares que tienen los adversarios, que tú lo que dices es correcto. Israel y Estados Unidos están muy por encima en términos de capacidades militares con relación a Irán. No puede desanclarse esa realidad respecto a qué es lo que quieren con el uso de esas capacidades. Y si lo que quieren entonces es el colapso del régimen, y si lo que Irán quiere es la supervivencia del régimen, bueno, se da una conclusión que creo yo que es bastante obvia. En la medida en que el régimen sobreviva, Irán está ganando. O Irán está o puede declararse victorioso si es que el régimen sobrevive. Si es que Estados Unidos dice que la razón por la cual está usando sus enormes capacidades militares es para hacer colapsar el régimen y el régimen no colapsa, entonces Estados Unidos no puede declararse victorioso. Y ese es uno de los problemas que yo he estado observando, sobre todo desde el punto de vista de cómo están alineados lo que Estados Unidos quiere hacer con el poder militar que tiene respecto de las facultades que ese poder militar les entrega. Y ahí hay una disociación muy clara. Entonces, claro, hoy día uno de los problemas que está teniendo Trump es cómo logro declarar victoria si que los objetivos que yo mismo me he autoimpuesto no están siendo alcanzados con las capacidades militares que yo tengo. Y esa es una de las razones por las que creo yo de que esos objetivos han sido moldeados y flexibles con el paso del tiempo. Ya se ha alejado a Estados Unidos de declarar de que su objetivo es el colapso del régimen. Hoy día es degradar el máximo del régimen, castigar al régimen, hacerlo sufrir, ¿no es cierto? Generar condiciones intolerables, ¿no? Y tal vez si eso se logra, bueno, Donald Trump puede decir hemos sido victoriosos y retrotraerse nuevamente hacia Washington, pero el desafío estratégico no va a desaparecer y no va a cambiar y probablemente, como yo te decía con anterioridad, se va a profundizar, porque acá no hay que olvidar de que acá hay efectos de segundo y de tercer orden respecto de este conflicto. Entonces piensa, por ejemplo, lo que ocurre con Japón y con Corea del Sur. Japón, que recibe más o menos el 70% de sus importaciones de petróleo desde Medio Oriente. Corea del Sur, tal vez entre el 60 y el 65% de sus exportaciones de Medio Oriente. Y una pregunta es, bueno, ¿los japoneses y los coreanos fueron informados respecto de esta operación militar? ¿Fueron advertidos que iba a haber una alza significativa en el precio del petróleo? ¿Se compartió la planificación con los aliados norteamericanos en Asia respecto a los efectos que iba a tener esta operación?
porque también lo mismo que está ocurriendo con los países árabes, en términos que han acogido a la flota norteamericana, que han acogido a las bases militares norteamericanas y que hoy día están siendo bombardeados sin la garantía del paraguas de seguridad de los Estados Unidos. Algo similar también puede ocurrir respecto de Asia, de que Estados Unidos está tomando decisiones unilaterales sin informar a sus aliados, al menos yo no tengo información de que eso haya ocurrido así, y que están experimentando los efectos de la toma de decisión de Donald Trump, Hexet, Rubio y todos los demás. Entonces, no hay que olvidar acá de que puede terminar la guerra, pero sus efectos geoestratégicos a gran escala creo que recién están empezando a visorarse. Y puede efectivamente de que aquí a largo plazo esto haya sido o haya resultado un desastre estratégico para los Estados Unidos, sobre todo si es que el objetivo de modificación del régimen, de término del programa nuclear, de término del programa balístico, sigue en pie. Porque claro, yo creo que puedes concordar conmigo, Gonzalo, de que si la pregunta es de qué manera Irán puede garantizar de que en un plazo suficiente de tiempo no vaya a haber una nueva operación militar, la respuesta es obviamente el arma atómica. Entonces hay muchos incentivos para que Irán, una vez que el conflicto termine, reinicie un programa nuclear con beta militar y que efectivamente haya muchos recursos para tratar de conseguir un arma atómica, pensando de que es el único desincentivo para que Israel y los Estados Unidos no los vuelvan a atacar. Sí, dos cosas más brevemente para no quitarte más tiempo, Guido. Estamos con Guido Larsson, académico de la Universidad del Desarrollo, analista internacional que nos acompaña acá en Mega Noticias. Guido, uno, ¿qué pasa con el Líbano? A ver si nos puedes explicar un poquitito, porque el Líbano, o sea, los ataques permanentes, o sea, no sé si me puedes ayudar, Cris, o en dirección con alguna de las cámaras del Líbano en vivo de Beirut. Todos los días hay humo. Ya, no, pero de las cámaras web, del Skyline, de Beirut, la estamos buscando. Hay unas webcam ahí de en vivo de Beirut, pero las estaba revisando recién y siguen algunos focos con humo ahí en el Líbano. Ya, pero los ataques de Israel son con el foco a Hezbollah, que es esta facción, ¿no?, aliada de Irán, que también tiene una tensión histórica con los israelíes. Pero, ¿y el Líbano? Porque estos bombardeos son al territorio libanés. Están bombardeando la capital libanesa todos los días. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las autoridades del Líbano? Bueno, hay una situación, digámoslo así, de facto en términos políticos y que creo que puede rastrearse desde el inicio de la guerra en Gaza, efectivamente, con esa operación. Hezbollah, digamos, al menos desde el punto de vista político, tiene lealtad con lo que ocurre en Gaza y con Hamas, a pesar de que obedecen a marcos ideológicos distintos, Hezbollah chiita, Hamas más bien sunita. Y Israel entiende de que el sur del Líbano propone un desafío estratégico y seguridad muy significativo porque es zona operativa de Hezbollah. Y tú recordarás, Gonzalo, de que desde el año 2023 en adelante, los bombardeos sobre esa zona del Líbano han sido constantes, permanentes. Se han realizado operaciones significativas sobre el Líbano. Recuerda tú esta operación que termina con la plana mayor de Hezbollah a partir de la intervención de walkie-talkies, digamos, o de celulares, realizados por la Mossad israelí. Y hoy día el Líbano no parece tener ni el grado de persuasión, ni la capacidad, ni el poderío para hacer frente a Israel. La situación política del Líbano también, como tú bien dices, es bien particular. Hezbollah tiene esta rama militar, uno podría decir, pero también tiene una suerte de rama política. El Líbano, previo a la guerra del 2023, había caído en una crisis económica muy significativa. Múltiples primeros ministros dentro del Líbano habían sido asesinados. Creo que la historia es demasiado larga para contarla en breves minutos, pero eso entonces manifiesta de que es un país que políticamente es anómalo, políticamente tiene baja capacidad de responder de manera homogénea a los desafíos. Hay distintos grupúsculos que, por un lado, luchan internamente por la captura del poder, pero por otro lado enfrentan el desafío que significa un Israel que constantemente está presionando a ese país. Y desde el punto de vista internacional, bueno, como yo decía, es una cuestión de facto. Nadie realmente reclama por este tipo de ataque, nadie realmente hace algo en función de defender la soberanía libanesa. Estados Unidos está completamente comprometido con
con Israel en ese contexto. Y de hecho, desde dentro del propio Israel, la idea es tratar de generar un escenario tal vez no análogo a lo que ocurrió en Gaza, pero sí extender la zona de seguridad hacia territorio libanés propiamente tal. Y Claro. eso obviamente manifiesta de que hoy día la reconfiguración de Medio Oriente está en marcha y es un proceso que no se va a detener en el Líbano, que probablemente va a tocar otros países también de la región. Ya, de hecho, ahí tenemos la cámara en vivo de Beirut. Ahí se pueden ver distintos focos todos los días, ¿no? De humo y todavía se reportan explosiones. Esto ha sido prácticamente de todos los días, por lo menos en buena parte de la última semana. Lo otro que quería compartir, Guido, contigo, con toda la gente que nos ve, hablábamos de los daños, porque hay poca información de lo que pasa en Irán, o podemos ver poco, pero esto ha sido recién publicado hace 5 minutos por la agencia Reuters, que corresponde a un video de la Media Luna Roja iraní, que muestra a voluntarios buscando víctimas fatales o atrapados, heridos entre los escombros de edificios destruidos. Este es un barrio que se llama Resalat, en la capital iraní, Teherán. Pero mira, esa imagen da cuenta del nivel de destrucción que tiene ni más ni menos que la capital iraní. O sea, ha habido noches y particularmente esta jornada, según las amenazas de Headset de Estados Unidos, que va a ser el día más fuerte de ataques. Y han destruido bastante. Sí, yo creo que eso también manifiesta cierta falta de visión estratégica, porque si uno va tal vez al detalle más específico, una de las cosas que uno puede observar es que los ataques han recaído sobre sectores de clase media acomodada en Irán, y que es precisamente ese segmento el que sale a marchar en contra del Ayatollah Khamenei el 28 de diciembre del año pasado. Entonces, uno de los desafíos que tenía Estados Unidos era de qué manera incentivar a la población a levantarse popularmente en contra del régimen. Y nota tú lo curioso que es el medio que escogen. El medio que escogen es bombardear a esa misma población que hace un mes atrás se estaba levantando en contra del régimen que Estados Unidos quiere hacer caer. Entonces la pregunta es obviamente, ¿esto será un incentivo para que la oposición al ayatolá se movilice? ¿O más bien es un incentivo para homogeneizar esa población en contra de los Estados Unidos e Israel? Me parece que la respuesta es bastante obvia, Gonzalo. Entonces, creo yo que eso también entrega una cierta señal respecto de que el bombardeo aéreo no va a hacer colapsar el régimen, sobre todo si es que está ocurriendo en sectores urbanos donde la muerte de civiles es una realidad y donde esos civiles, hace 2 meses atrás, estaban marchando en contra del régimen. Entonces, creo yo que acá estamos frente nuevamente a este dilema, ¿no? Si es que el objetivo es modificar la naturaleza del régimen, lo que estamos observando no está entregando el resultado que Washington y que Israel estaban teniendo. Y entonces la pregunta emerge de nuevo, ¿cuál es el medio adecuado para aquello? Y creo que ahí se encuentra realmente la alternativa de pesadilla, porque la alternativa de pesadilla es que el medio adecuado o el medio que puede entregarte una posibilidad es algo parecido a lo que ocurrió en Irak, ¿no es Sí. cierto? Perdón, Guido, te puedo ver un paréntesis, perdona, no me gusta sorprender a los entrevistados, pero como estamos en vivo, solamente una opinión que se tenga. Se acaba de bajar del cambio de mando. A ver, volvamos al país, cambio de mando mañana, Sí. pero ya empezaron la llegada de las autoridades. Se acaba de bajar Lula al cambio de mando del presidente Cast. Lo acaba de reportar el gobierno de Brasil, donde el presidente Lula da Silva desiste de ir a la toma de posesión del presidente de Chile. Y acá tenemos un tema que es relevante porque tal vez en el papel, ante la ausencia de Marco Rubio y los representantes de más peso de Estados Unidos, bueno, el gobierno del presidente Kast se había notado el punto de convencer, muchos dicen incluso con la negociación personal del presidente Kast, que viniera un líder regional importante de peso que no comulga ideológicamente, pero venía el presidente de Brasil, que es el país más grande del continente, ¿no? Y ahora ha declinado a esta visita. Bueno, la
el análisis inmediato es primero constatar de que Brasil es miembro de los BRICS. Los BRICS es esta organización que ha tenido una posición competitiva con los Estados Unidos. Latinoamérica, no solamente Chile, está justo en medio de ese desafío en términos de cómo abordar un conflicto en ciernes sino-estadounidense. Y al menos las primeras señales que ha entregado el gobierno entrante del presidente electo Kast es una inclinación bien marcada con dirección a Washington. Ahora es posible de que la negativa, ¿no es cierto?, de Lula a asistir dependa de otro tipo de factores. Hay que obviamente indagar en aquello, pero también puede ser una explicación de que Brasil está observando de que esta inclinación es incómoda desde el punto de vista de sus propios intereses Pero y ¿sabe lo que de me llama la que... atención? Perdón, Guido, que también Sí, se señala, y sería la razón de la bajada de Lula, que no querría encontrarse con Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente, que aparentemente sería el próximo rival en las futuras presidenciales, y bueno, el roce, ¿no?, que tiene con la familia Bolsonaro. Pero yo me imagino que Plan Alto sabía que iba Flavio Bolsonaro. No creo que se hayan enterado anoche de esto. Entonces, por ahí me llama la atención el dato que se ha esgrimido como la razón de esta bajada tan encima, ¿no?, del cambio de mando. claro, creo que las cancillerías de los países usualmente pueden entregar justificaciones que a veces coinciden con la realidad y otras veces no. Lo que tú dices yo creo que es razonable, digamos, si es que no, si es que era ya incómodo y se sabían el listado de los invitados, porque a última hora decidir bajarse. Y eso hace especular en torno a otro tipo de consideraciones. Ahora, el hecho no es tanto de que las especulaciones sean o estén alineadas con la realidad. Efectivamente, uno puede suponer de que nada tiene que ver BRICS, nada tiene que ver Estados Unidos, nada tiene que ver el rol que tiene Lula desde el punto de vista ideológico. Pero el solo hecho de que pueda elaborarse una hipótesis de ese tipo y que vaya a ser elemento de discusión, obviamente propone un desafío político para la próxima Cancillería chilena y para el gobierno entrante. Bien, Guido Larson, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu tiempo acá con Mega Noticias Ahora. Que tengas muy buena jornada. Igualmente para ti, Gonzalo, que estés muy bien. Chao. Último minuto.